Buenas noches, esta es la clase de Política Exterior de Honduras con el máster Percy Durón. En esta ocasión para traerles el tema integración empresarial de Honduras con ustedes Doris Mejía. De manera entonces de introducción vamos a decir que la integración empresarial se define como la organización y representación colectiva del sector privado ante el Estado y la sociedad. Con esto es importante decir que la integración empresarial no significa solamente que varias empresas se unan, sino que también significa que comerciantes, industriales, productores, bancarios y otros sectores económicos se organizan para defender intereses comunes, dialogar con el Estado y participar en las decisiones de política económica. En Honduras, esto ha sido un pilar fundamental en la configuración de la política económica y el desarrollo nacional. Su evolución pues no ha sido lineal porque ha estado pues influenciada por algunos factores como ser los factores sociopolíticos y económicos que también han moldeado la capacidad del empresariado para articular intereses comunes y participar activamente en la toma de decisiones del país. Me voy a plantear 5 hitos históricos que me gustaría entonces compartir con ustedes. Y para ello, un primer hito histórico, vamos a ver que son las primeras formas de organización empresarial. En cuanto a ese contexto económico inicial, vemos que en el caso de Honduras, este proceso comenzó de manera gradual y que durante las décadas del siglo XX, la economía de Honduras estaba pues vinculada a lo que era la agricultura, al comercio local y a la producción bananera, especialmente en la zona norte. En ese momento, las empresas no actuaban todavía como un sector nacional unificado. Recuerden, hasta ahí pues todavía no hay indicios de que ellos pues se van a unir en cuanto a organizarse, sino que en ese tiempo lo que hacían era que se organizaban pues por regiones y no de acuerdo a intereses comunes, sino que más bien de acuerdo a las necesidades concretas, como ser necesidades de caminos, puertos, transporte, crédito y seguridad jurídica. Y un ejemplo importante de esto es que en Honduras, pues surge lo que es la fundación de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que se consolida legalmente en el 1931 y que representó una de las primeras formas de organización empresarial fuerte, precisamente, ¿verdad?, en el país. Ahora, su ubicación, si la vemos, pues, ¿verdad? Obviamente en la zona norte, pero eso no fue una casualidad. De hecho, en ese tiempo, pues San Pedro Sula y Puerto Cortés representaban para Honduras o se convirtieron en lo que eran los centros comerciales, industriales y logísticos más importantes del país. Desde el primer momento, entonces, se puede observar una idea central donde el empresariado hondureño comienza a integrarse porque necesitaba reducir la incertidumbre de una economía pequeña dependiente de las exportaciones y con instituciones todavía pues débiles, ¿verdad? Es por eso entonces que surge lo que es la Cámara de Comercio. Para actualizarnos un poquito, hoy en día la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés está precedida por Karim Kubein. Este señor es un empresario, ¿verdad? Y esto pues nos lleva al segundo hito, que nos vamos a adentrar un poquito sobre lo que es la industrialización y la visión nacional en cuanto a la promoción industrial y la crisis laboral. Un momento clave llega en lo que es la década de 1950 y es que el Estado comenzó a promover la creación de industrias nacionales y a fomentar la inversión en sectores como la manufactura y la agroindustria. Honduras entonces experimenta un incipiente proceso de industrialización impulsado por políticas de sustitución de importaciones que buscaban reducir la dependencia del comercio exterior. Pero está también en ese contexto, es ahí también donde surge o sucede lo que es la huelga bananera de 1954, históricamente una o la más grande que no ha habido más en la historia de Honduras. Y lo que hace esto es que marca un hito, ¿verdad? Precisamente, y ese punto de inflexión en las relaciones laborales y empresariales del país
redefiniendo el vínculo entre el sector privado y lo que son los trabajadores. Pero fíjese que es interesante porque eso que surge muestra no solamente esa relación entre trabajadores y empresarios, sino también con el Estado. Y lo que hace es que esto da a conocer que esto entonces empieza a cambiar. Al mismo tiempo, Honduras empezaba a discutir la industrialización y la integración económica centroamericana. Y es en este contexto entonces que los industriales comprenden que necesitaban una organización de alcance nacional. Y es ahí entonces donde surge la fundación de la ANDI. Y como respuesta estratégica a esos cambios sociales y económicos de la época, en 1958 se funda lo que es la Asociación Nacional de Industriales, consolidando la representación del sector industrial hondureño y fortaleciendo su capacidad de diálogo con el Estado y también con lo que es la sociedad. Pero lejos de esto, vamos a ver que representa un avance importante porque la integración empresarial deja de ser solamente local o comercial y empieza entonces a convertirse en una estrategia nacional para influir en temas como ser impuestos, aranceles, inversiones, protección industrial e inclusive, ¿verdad?, esas relaciones también laborales. Actualmente, el presidente de la ANDI es Robert Vinelli. Veamos entonces un hito número 3 y vamos a hablar entonces del mercado común centroamericano y este es un tratado de integración económica que surge o se firma en el 1960 y marca pues un hito regional para unificar los mercados y ampliar las oportunidades comerciales para Honduras. Este acuerdo impulsó la expansión de gremios empresariales y fortaleció una visión de una economía más competitiva e integrada a nivel regional. Bueno, es cierto que por un lado Honduras, ¿verdad? Para el país, este proceso marca en realidad una oportunidad para ampliar sus mercados más allá del territorio nacional. Sin embargo, hay algo también que implicaba y es que para Honduras no iba a ser fácil también porque iba a tener que empezar a competir con países de la región que tenían obviamente industrias un poquito más desarrolladas. Por esta razón, entonces, es que la integración empresarial se vuelve todavía más necesaria y vemos entonces que en 1967 se funda el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, conocido como el COEP. Y es que esta organización lo que hace es que busca unificar la voz del sector privado hondureño, integrando diferentes áreas como la agricultura, la industria, el comercio, la banca, la construcción, la energía y los servicios. A partir de entonces, este momento es que el empresariado tuvo una representación más amplia y con mayor capacidad de diálogo frente a lo que es el Estado. Recuerden que entonces el COEP surge ya a nivel pues nacional. Otro dato interesante es que actualmente el COEP está dirigido por la ingeniera Anabel Gallardo y esto entonces nos lleva al cuarto hito en el que vamos a hablar de lo que es la crisis y la apertura económica y la globalización. En la década de 1980, la integración empresarial enfrentó nuevos retos. Por un lado, Centroamérica vivía conflictos políticos, crisis económica, endeudamiento externo y una reducción del comercio regional. Entonces, en Honduras, vamos a ver que el sector privado entonces tuvo que adaptarse a un ambiente de incertidumbre y a una economía con muchas limitaciones. Así es que luego de esto, en los años 90, el país avanza hacia una economía más abierta. Se impulsan las zonas francas, la maquila, la exportación no tradicionales y una mayor relación entre los mercados internacionales, pues ha surgido. Este cambio entonces lo que hace es que eh, en la forma de esa integración empresarial, ya no solamente bastaba con organizarse para el mercado nacional, sino que ahora las empresas necesitan competir con costos, calidad, tecnología, logística e inclusive el acceso, ¿verdad?, a nuevos mercados. Y para ello entonces vamos a ir al hito número 5 que ya nos centramos entonces en lo que es el siglo XXI en cuanto a algunos avances y desafíos. En el siglo XXI encontramos a Honduras
en esa integración empresarial que ya se ha fortalecido en algunos aspectos. Y es que las organizaciones empresariales ya participan en debates sobre el empleo, la competitividad, la educación, la infraestructura, la energía, la inversión y la política fiscal. También en este contexto, entonces, se elaboran propuestas y diagnósticos sobre lo que son los problemas económicos del país. Pero al mismo tiempo, también, ¿verdad? Bueno, siempre hay fortaleza, pero también hay desafíos. Al mismo tiempo existen algunos desafíos porque Honduras sigue enfrentando una alta informalidad bajo el acceso al crédito, inseguridad, migración, desigualdad territorial y baja productividad. Además, muchas micro, pequeñas y medianas empresas no siempre se sienten representadas por las grandes organizaciones empresariales. Y esto muestra que la integración empresarial todavía debe ser más inclusiva, ¿verdad? Hablamos de esa búsqueda de modernización gremial o lo que es la inclusión. Esto me lleva a casi concluir con un análisis crítico, ¿verdad? Desde mi perspectiva de lo que es la historia de la integración empresarial, Honduras puede entenderse como una respuesta a tres necesidades. La primera es la necesidad de representación y es que las empresas se integran para hablar con una voz frente al Estado, ¿verdad? Con una sola voz. O sea, no hay varias empresas hablando, sino una sola voz de empresarios es la que habla ante el Estado. La segunda necesidad es la adaptación, y es que cada etapa histórica obligó al empresariado a reorganizarse, primero frente a la agroexportación y luego frente a lo que es la industrialización y después frente a la integración centroamericana, finalmente frente a lo que es la globalización. Como tercera necesidad es la legitimidad, y es que el empresariado no puede limitarse a defender sus propios intereses, sino que también debe demostrar que contribuye al desarrollo nacional mediante el empleo formal, la innovación, la inversión productiva y la responsabilidad social. Si la integración empresarial solo representa a los grupos más grandes, puede perder legitimidad. En cambio, si esta integración empresarial se incorpora a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a los productores rurales, las mujeres empresarias y a los jóvenes, puede convertirse en una fuerza más democrática y útil para el país. Estos son mis fuentes de referencias y muchas gracias por su atención.